Am, ¿Se salió Adi? Oye, de ahí en mi mochila están las hojitas, por favor. Ahí está mi mochila en la silla de atrás, atrás de Liz. No, pero no todas. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque nos permites encontrarnos en este día. Queremos pedirte que tú nos des sabiduría para poder escudriñar tu palabra y que sobre todo permitas que nuestro corazón esté dispuesto a atesorar la enseñanza que tú tienes para nuestra vida. Nos ponemos en tus manos, Señor, y te agradecemos que nos permitas congregarnos. Esto es bueno para todos nosotros. Bendice este tiempo y permite que sea de edificación para todos nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunos dicen que todo en esta vida tiene solución menos la muerte, ¿no? Y yo debería decir que este es un dicho de incrédulos, porque la verdadera solución de la vida es la muerte. Es decir, si nosotros somos creyentes, la muerte para todos nosotros es la puerta de entrada a las bendiciones eternas, en donde no hay llanto, en donde no hay tristeza, en donde no hay dolor, en donde no hay pecado, ¿sí? Y el apóstol Pablo, comprendiendo esto, es que escribe este capítulo en Filipenses, bueno, esta carta a los Filipenses. Dice el versículo 12 de este primer capítulo: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. A ver, comprendiendo una cosa principalmente, para nosotros es muy fácil estar fuera de la prueba y aconsejarle a los hermanos: hermano, tenga fe en el Señor, ¿no? Eso es más sencillo que vivir la prueba. Es más sencillo. Pero yo crecí escuchando a mi papá diciendo: no permita que esto robe su paz, yo voy a estar orando por usted, ¿no? Y a veces uno quisiera que los pastores nos dijeran más, que su consejo fuese más adelante y nos diera soluciones a lo que tenemos que decidir, ¿no? Bueno, yo no escuché en mi padre que primero aconsejara qué hacer y después dijera: hay que confiar en el Señor. Yo creo que siempre fue así. Primero su consejo, a confiar en el Señor, y después si tenía algo por aconsejarlo, así. Pero a veces no hay ningún consejo que se pueda dar, ¿no? Creer y confiar en el Señor. Entonces yo no sé si usted se ha sentido en una situación así y de repente se vaya el pastor y diga: pues está más fácil, ¿no? ¿Y cómo confío en el Señor si llevo tanto tiempo en prueba? Y parece que no pasa nada. A veces no hay más que decir, hermanos. No es que uno no quiera. O sea, todos quisiésemos que a todos nosotros las pruebas fuesen muy efímeras, ¿no? Pasaran, y a veces la prueba es extensa en tiempo o en gravedad o en insistencia en nuestra vida.
Y el apóstol Pablo, que en este momento en el que escribe, está privado de poder andar. Un apóstol que lleva años sirviendo al Señor y que ha recibido de la gente maldición y ha sido apedreado casi hasta la muerte. En el libro de los Gálatas nos dice, ¿no? Y he pasado tantas cárceles y he estado tantas veces a casi de morir, y empieza a narrar todo lo que ha sucedido. Ese mismo apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Era un hombre que fácilmente podría recibir el consuelo de todos, ¿no? Pero era un hombre que en medio de esa situación, en lugar de querer recibir consuelo, él escribía a los suyos para consolarlos. Y esto es diciendo: yo sé que he pasado cárceles, yo sé que hoy no puedo andar, yo sé que hoy no puedo verles, yo sé que he tenido dificultades, yo sé que he estado en riesgo de muerte, yo sé que he estado en persecución, pero debo decirles que todo esto ha redundado en el progreso del evangelio. ¿Y saben qué es lo primero que cayó en esto? La muerte del primer mártir conocido como Esteban. Cuando este fue apedreado, cuando este fue muerto, y dice que aquellos traían sus ropas a los pies de Saulo en ese momento, de Pablo. Dice que la iglesia sufrió una persecución en la que todos se fueron hacia distintos lados, ¿no? Pero que esto permitió el crecimiento del evangelio. En esta tierra, dice, tendréis aflicción. Esto no ha cambiado. En esta tierra nosotros tendremos aflicción. Pero dice: confiad que yo he vencido al mundo. ¿Sí? Entonces Pablo, con una manera muy mesurada al escribir, a este no le pueden decir: sí, pero como tú estás bien. No, no estaba bien. Físicamente no estaba bien. Pero espiritualmente, con una madurez que solamente un acercamiento con Dios puede dar, podía reconocer que todo lo que había vivido había tenido un objetivo, y es que el evangelio creciese. Y dice el versículo 13: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, es decir, se han hecho del conocimiento de Cristo, se han hecho del conocimiento de todo el pretorio y de todos los demás. Y del pretorio, se refiere a todos los que le conocían ahí encarcelado, ¿no? Los guardias, la corteza del rey, del mismo rey, ¿sí? Dice la Biblia en el libro de los Hechos que cuando Saulo iba en el camino a Damasco y quedó ciego, Dios mandó llamar a Ananías y le dijo: ve a esta calle y encuéntrate con este hombre. Ananías le dice: Señor, pero tú sabes que este hombre persigue a la iglesia, ¿no? Ve, porque instrumento escogido me es este. Y me es escogido para llevar mi evangelio ante los reyes, ante los mismos judíos, ante los gentiles. Y me es necesario que este hombre sepa cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así que Pablo tiene claro esto. Pablo tiene presente esto que el Señor le dijo a Ananías, porque seguramente el mismo Señor se lo hizo saber a Pablo desde el momento de su conversión. Y dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. Cristo sabe el motivo de mi prisión. Estos que hoy me detienen, estos carceleros, estos guardias, saben el motivo de mi prisión. Todos los demás, dice, saben el motivo de mi prisión, y no es que fuese un delincuente. Estaba dispuesto a padecer por Cristo aún ese encarcelamiento.
Y dice el versículo 14, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjese bien, Pablo está consciente de que al confrontarse con su encarcelamiento y las dificultades, está ayudando a otros a animarse a hablar del Evangelio. Yo creo que todos hemos conocido a algún hombre o alguna mujer que nos ha dado fortaleza en medio de su dificultad. O sea, cuando nosotros escuchamos los testimonios de hermanos y hermanas que hablan de sus dificultades y que nosotros podemos ver que en medio de esas dificultades su anhelo es seguir predicando al Señor, esto fortalece nuestra fe. Así es. O sea, cuando yo escucho a mujeres como la hermana Rosita o como mi madre, que en medio de la enfermedad glorifican a Dios, esto, hermanos, da un crecimiento espiritual a nuestra vida. Esto es así. Y dice Pablo, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, ¿sí?, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, a cualquiera diría, no hombre, si a este lo están encarcelando por predicar, pues yo mejor me callo. Pero Pablo reconoce que por su testimonio, y no se está agrandando él, lo que está haciendo es engrandeciendo el nombre de Dios. Porque si el Señor me ha sostenido en mis prisiones, y hoy puedo con confianza hablar de cómo me ha sostenido en su mano, esto ha provocado que ellos se atrevan a hablar mucho más de lo que ya hacían. Pero insisto, esto tiene que ver con una madurez espiritual, hermanos. Las pruebas que a muchos puede tirarlos, a nosotros nos tienen que levantar. Pero por eso comencé diciendo que no es lo mismo estar fuera de la prueba que dentro de la prueba. Por más que yo les diga, hermano, sosténgase de la mano del Señor. Créame que lo hago con todo el respeto de saber su situación. Yo escuché muchas veces a mi padre decir, la mujer que ha perdido a un hijo no siente lo mismo que otra que ha perdido a un hijo, porque todos viven un dolor distinto. Entonces, aunque sea la misma situación, no es lo mismo lo que padece una persona que la otra, Y lo insisto, porque sí, nuestro llamado debe ser a la fe y a la esperanza. Eso tiene que ser nuestra palabra de consuelo para los hermanos. Pero no nos atrevamos a señalar cuando nosotros no estamos pasando la dificultad. Oremos por ellos, sostengámoslo en oración. Si podemos hacer algo más, hagámoslo. Pero dejemos que cada quien pueda manifestar y crecer en su fe. Esto es así. Y entonces dice Pablo que su encarcelamiento le ha servido para que el evangelio avance, para que el evangelio se disperse. Y esto es notorio porque ahí en la cárcel se encontró con muchos. Esa carta a Filemón de la cual les he insistido tanto es un hombre que llegó a la cárcel por ratero. ¿Sí? Y la carta a Filemón es una carta que se escribe pidiendo a Onésimo que reciba a Filemón. Dice como un hermano más. Yo sé que en su momento te robó, estoy parafraseando. Sin embargo, hoy Onésimo me es útil y te es útil a ti. ¿Sí? Pablo se encontró con muchos en esas cárceles y gracias a ello el evangelio se extendió. ¿Sí? Gracias a ello hubo reyes, los más importantes de su época, que escucharon del evangelio. Muchos guardias, el carcelero precisamente de Filipos en ese segundo viaje misionero se convirtió
¿sí? Y su familia se entregó gracias a una prisión. Y entonces dice el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. A ver, hay dos grupos que conocen a Pablo. De estos dos grupos, los unos predican a Cristo por la envidia que tienen de este hombre y toman a Pablo como un ejemplo, un mal ejemplo de un predicador, ¿no? Y entonces hacen ver o escuchar que Pablo no puede ser un ministro de Dios y que por eso está en la cárcel, ¿no? Y hay otros que por amor a Pablo han decidido anunciar este evangelio. De estos dos grupos, ambos predicando el evangelio, dice Pablo que pues no pasa nada. Si aquellos están predicando de Cristo, tomándome a mí como un ejemplo en sus predicaciones, está bien. Y si estos lo hacen por amor, está bien. Al final de cuentas, el evangelio se está predicando. Esto habla de otra virtud que proviene del Espíritu Santo, que se llama mansedumbre. Cualquiera reacciona ante una palabrería de un hombre que está acusando a otro. Pero Pablo dice, si esto está sirviendo para que el evangelio se predique, no pasa nada. Que aquellos vayan y prediquen tomándome a mí como mal ejemplo, que lo hagan. Pero el evangelio, dice, se está predicando. Dice que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sí? Si hay alguna otra iglesia que se abra aquí enfrente y se lleva la mitad de los que están aquí, bendito Dios, váyanse ahí enfrente, pero reciban el evangelio del Señor. No, es así. Ni ustedes son míos, ni yo soy suyo. El evangelio crece en donde quiera que sea. Y eso es bueno porque somos una iglesia. ¿Sí? Por los motivos correctos o no, hay muchos que predican. Hay muchos. Y podremos estar en desacuerdo con algunas de sus formas, pero a nosotros no nos toca señalarles. El rey David tuvo en sus manos quitarle la vida a Saúl. No en una ocasión. Y no lo hizo. Dijo, no se levante mi mano contra el ungido de Dios. Y estamos hablando de que cualquiera podría decir, no, pues tenía derecho, pues si lo estaba persiguiendo para matarlo. Sus mismos súbditos le decían a David, aquí lo tienes. Este es el fin, para que ya no te esté persiguiendo, lo tienes en tus manos, ¿no? Pero David, aún sabiendo que ya había sido ungido por Dios, decidió que fuese Dios quien le diera ese lugar. ¿Sí? Entonces, nunca va a recibir un consejo de nuestra parte refiriéndose a algún otro pastor, porque no nos corresponde. Los hermanos que han llegado a este lugar por alguna situación no me dejarán mentir en que el único consejo es: tienes que estar en donde Dios te edifique y tienes que hacerlo como Dios te dé sabiduría para hacerlo, ¿no? Ni es vente para acá, ¿sí? La insistencia es siempre que busquemos crecer espiritualmente para servir al Señor en donde quiera que estemos. Así que, bueno, Pablo se toma el tiempo de decir, no importa si estos hablan de mí,
si con ello van y predican el evangelio. ¿Sí? Este es el único objetivo, este debe ser nuestro único objetivo, que el evangelio sea extendido entre los hombres. Y luego dice el versículo 19, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Hay algunas diferencias entre los comentarios referente a este versículo, porque bueno, es del conocimiento de todos que Pablo no pudo ser libre de sus prisiones. Sin embargo, dice, yo estoy seguro que cuando termine esto, terminará en mi liberación. Pero más adelante el mismo Pablo nos aclara para él cuál es esa liberación. No se refiere solamente a poder salir libre de esa prisión o de esa cárcel. Dice, si mi liberación tiene que ver con la muerte, al final es una liberación. Por eso yo empezaba diciéndoles, muchos dicen todo en esta vida tiene solución menos la muerte. No es cierto. La muerte para el creyente es la solución a todo. ¿Sí? El día que nosotros muramos, se habrán terminado nuestros trabajos. Porque la eternidad es bendición. La eternidad es vida. La eternidad es estar en un constante con nuestro Dios, como debía ser desde el principio. Adán y Eva fueron creados para vivir bajo esta bendición. ¿Sí? El otro día pensaba, ¿cómo será la vida eterna? ¿No? Porque algunos dicen, pues es que la vida eterna es que todo el tiempo adoraremos a Dios. Por supuesto. Sin embargo, creo que será vida, o sea, me refiero, habrá trabajo como la había con Adán y Eva. Solo que no será cansado ni algo que nos termine por agotar, ¿no? Habrá convivencia entre los hermanos. O sea, es un lugar en el que viviremos como lo hacemos ahora, pero sin pecado y sin conflicto y sin todo esto que este mundo padece, ¿no? Por supuesto que hay momentos durante toda esa eternidad que el nombre de Dios será glorificado en todo, no nada más en los cultos o servicios como ahora, ¿no? En nuestras vidas, ¿sí? Y entonces Pablo tiene muy presente esto, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Si es muerto o si es vivo, resultará en mi liberación. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Fueron muchas sus prisiones, pero en este tiempo se dice que estuvo encarcelado cuando llegó a Roma, pues prácticamente para morir. Sí, el tiempo es estimado, tiene, por ejemplo, antes de ir a Roma estuvo 2 años. Durante esos 2 años es que algunos dicen que escribió estas cartas, otros dicen que ya lo escribió allí. Si nosotros leemos el libro de los Hechos, para llegar a Roma ya pasó también por un naufragio, ¿no? Y Dios le dice, tú no te preocupes porque has de llegar, ¿no? Entonces, de ahí para adelante, bueno, es un estimado, no hay un tiempo concreto de este tiempo de encarcelamiento. Pero sí hacia ya los últimos días de su vida. O sea, fue un tiempo en el que fue encarcelado y ya no fue liberado. Sí. Entonces, por eso él dice, o sea, yo seré libre, pero no necesariamente libre porque salga de esta cárcel. Si yo muero, soy libre también de esta prisión.
Si usted muere por enfermedad, es libre de esa enfermedad. ¿Sí me explico? Si nosotros morimos en medio de un secuestro o en medio de un asesinato, esa muerte nos está liberando del vivir aquí bajo todos estos conflictos que la vida tiene. Si nosotros logramos entender estos, hermano, estas cosas, podemos entender que al final de cuentas, esta vida que no era como Dios la había diseñado para nosotros, es simplemente un tiempo. Así sean 100 años los que vivimos aquí, es un tiempo mínimo comparado con una eternidad, ¿no? La eternidad no tiene fin. Si nosotros vemos a un anciano de 100 años, yo veía a mi abuelo de 95, 96 años, que con duras penas podía andar él solo, que había perdido condiciones en su pensamiento, en su cuerpo, en sus fuerzas, pero al final la muerte lo liberó de todo eso, de su sufrimiento, porque mi abuelo era, como se le olvidaban las cosas, de repente se acordaba de mi abuelita, preguntaba por ella, se le decía y volvía a sufrir, y volvía a extrañar y volvía a llorar, pero Dios lo liberó de todo eso en el momento de su muerte, ¿no? Es así. Entonces, si nosotros un día padecemos una enfermedad, la misma muerte es nuestra libertad hacia la eternidad. Entonces Pablo dice en este versículo: conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. La muerte no nos avergüenza. La muerte no nos avergüenza porque no es nuestro destino final. Nuestro destino final es la resurrección. ¿Sí? Y si Pablo era libertado de esa cárcel, obviamente tampoco sería avergonzado. ¿Sí? Entonces dice: antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto lo repetimos tantas veces, lo hemos escuchado tantas veces, pero fíjense bien, el apóstol Pablo sabe que para él el permanecer en vida tiene un propósito, y es predicar a Cristo. ¿Sí? Nosotros regularmente utilizamos estos versículos cuando alguien está muy enfermo, ¿no? O cuando alguien ha muerto. Pero seamos conscientes de lo que este versículo representa. Para Pablo representa que vivir es seguir encarcelado y es seguir padeciendo. Y el anhelo de Pablo está muy claro en este capítulo. El anhelo de Pablo es ir con su Señor, porque sabe también cuáles son las cosas que debe afrontar si es que aún ha de vivir. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Si para mí el vivir en la carne no se refiere al pecado, se refiere a vivir en la tierra, ¿sí? Si para mí el vivir en esta tierra aún con mis prisiones, aún con la persecución, aún con la gente queriéndome matar, aún con la gente hablando mal de mí, aún si a mí me representa este vivir en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. En la mañana la hermana Vicky hablaba del sufrimiento, ¿no? Y dice: yo quiero ser muy honesta con ustedes. Yo no sé si daría mi vida si con eso pudiese lograr que ustedes viviesen o tuviesen una bendición. ¿Sí? Yo creo que difícilmente, a lo mejor algunos dirán: no, yo sí doy mi vida por el hermano. Bueno, hay que estar en la situación para de verdad elegirlo, ¿no? Pero Pablo dice: si aún con mi anhelo de ir con el Señor, tengo que vivir bajo estas circunstancias, entonces no sé qué elegir.
Si el que yo siga viviendo aún en medio de todo esto trae beneficio para la obra del Señor, entonces no sé qué elegir. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Leía y veía que la palabra puesto es de una persona que está dispuesta, por eso de ahí viene se deriva esa palabra, ¿no? Una persona que se le ha dado una orden y está puesta para cumplirla. Y dice, estoy puesto en estrecho. Y describía esta palabra estrecha un camino en donde solo hay dos muros, ¿no? Y el único camino es andar hacia adelante. Es una descripción de un lugar en donde ni siquiera puedes voltearte para regresar por lo angosto del camino. Y entonces dice Pablo, yo estoy puesto en ambas, sea que viva o sea que muera, yo estoy dispuesto a ir en esa dirección, sin voltear atrás y sin poder ir hacia otro lado, ¿sí? Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, ¿sí? Cuando mi abuelita murió, yo, bueno, también con mi abuelito, pero bueno, acompañé a mi papá al panteón. Ella murió ahí en la recámara, en la casa. Eran yo creo que como las 8 de la noche, quizá un poquito más tarde. Bueno, fuimos por el doctor para que pudiese levantar el acta de defunción y nos dijo, pues ya con esta vayan al panteón y para que puedan seguir su trámite, ¿no? Así que fuimos, acompañé a mi papá. Él tenía un lugar pagado en el panteón, que dicho sea de paso, no paguen los lugares, ¿eh? De todas maneras se gastan lo mismo, o a veces hasta más. Pero bueno, llegamos al panteón, entregó la documentación y el que le vendía le dijo, quiero mostrarle pues los ataúdes que hay disponibles para mi papá, el que pagué. No, pero es que este es de hacer, no sé qué, el que pagué. Pero es que tengo que mostrarle el que pagué. y por supuesto que era de esos ataúdes feos, ¿no? Pero bueno, le dice el vendedor, señor, por favor, lo tengo que llevar. Vamos y véalo, aunque me diga después que no. Es parte de mi trabajo, ¿no? Dicen, papá, bueno, vamos. Ya fuimos, ya le mostró, este es de tal, y terminó diciendo, papá, el que pague. Y yo siempre pensaba, dije, papá es muy duro, pues se murió su mamá, ¿no? Y recordaba cuando la mamá de mi mamá también estaba muy enferma, que estando muy chamaquito, mi abuelita duró muchos años enferma, entonces alguna vez en una de esas que se puso muy mal, pues empezaron a desfilar mis primos y mis tíos para despedirse de la abuelita que ni se murió en ese tiempo, pasaron yo tenía como 4 o 5 años. Y yo salí llorando, pues todos lloraban, pues yo también lloraba, ¿no? Y mi abuelita pues la quería mucho. Y me acuerdo que mi papá me dijo, cálmate, deja de llorar. Yo dije, qué duro es mi papá, ¿no? Hasta que no pasó lo de mi abuelita y después lo de mi abuelito, entendí que él veía la muerte de la misma forma. Dice el apóstol Pablo, morir es mucho mejor. Por supuesto que nos duele. Sin embargo, morir es lo que nosotros deberíamos esperar.
Sí, así es. Sí, y deberíamos hacer muy bien esa aclaración en decir que no es que termine el sufrimiento para todos. Y eso debe mover nuestro corazón, ¿no? Para algunos apenas comienza. Mándelis. Sí puede, ¿de los creyentes o de los no creyentes? Mira, hay un juicio que vendrá cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y ese juicio es de condenación. Cuando nosotros somos creyentes, ese juicio para todos los creyentes ya fue en la cruz del Calvario. Es decir, nosotros cuando muramos no vamos a enfrentar ese juicio, porque es un juicio de condenación. Es decir, para todos los que no han creído. Ahora, no lo veamos como un juicio para los creyentes. A veces Dios permite que muramos porque ciertamente esta vida nos está pasando por encima, ¿no? A veces ese es un descanso que Dios otorga a sus hijos. O sea, a veces hay tanta dificultad en la vida que Dios bondadosamente nos permite morir para que ese sufrimiento terrenal termine. Entonces, no lo vería como un juicio, más bien lo veo como un acto de misericordia de Dios. ¿Sí? Porque juicio es decir, esto es esto y esto es esto. Eso es un juicio. Este va a morir eternamente y este va a vivir eternamente. Ese es el juicio. ¿Sí? Pero a veces Dios permite incluso la muerte misericordiosamente. ¿Por qué? Porque después de la muerte para el creyente viene una vida eterna. Entonces, lo que podamos vivir aquí no es comparable con la gracia de Dios, ¿no? Dice el apóstol Pablo, ninguna de las dificultades se compara con la gran bendición que vendrá con el Señor. Entonces, yo el otro día platicaba con Adi y le decía algo. Yo he escuchado a muchos predicadores que dicen, es que no puedes tú querer vivir si sabes que después de morir viene Cristo, ¿no? El anhelo del creyente debe ser estar con su Señor. Pero yo le decía, ¿por qué está mal pedirle a Dios y decirle, Señor, déjame ver crecer a mi hija, ¿no? Déjame conocerme como padre o como esposo. Tampoco está mal. O sea, no tiene que ver nada con la fe, ¿eh? Porque yo sé que el día que me muera voy a ir con el Señor. Pero hay un anhelo en mi corazón de ver a Adi y a mi hija crecer. Porque eso me gusta y me alegra mi vida diaria, ¿no? Por supuesto que sé que si no pasa, para mí no pasa nada, ¿no? También le decía a Adi, el día que yo me muera no pasa nada, ¿eh? Así como Dios les ha sostenido, les va a seguir sosteniendo sin mí. Para el que muere no pasa nada. Para los que nos quedamos, por supuesto que extrañamos. Pero bueno, creo que Dios permite a veces la muerte en el creyente como un acto de misericordia hacia Él, ¿no? Por amor a Él. Mándeli. No, yo hubiera muerto antes que Joel. ¿Por qué? Pues porque al final de cuentas crecí igual enseñado como mis hermanos. Y yo les voy a insistir cada que les diga lo mismo. Si ustedes supieran todas las cosas que yo hice, créanme que si fuese por juicio de Dios, para empezar no estaría vivo. Y segundo, menos aquí, ¿eh? No, porque cuando Dios nos perdona, dice la Biblia que Él toma nuestro pecado y la arroja al fondo del abismo y no se acuerda más. Los seres humanos, por supuesto que nos acordamos, pero Dios no. Dios no puede ser así.
Manda, hermana. A ver, vamos a separar primero los dos juicios. Uno es condenatorio. Si usted ha creído en Jesucristo, ese juicio ya no tiene que ver con usted, ¿no? Insisto, ese juicio ya se llevó en la cruz del Calvario. Entonces, si yo he creído en Jesucristo, ya nadie puede decirme tú te vas al infierno, ¿no? Porque creer en Jesucristo me hace salvo. Ese es el primer juicio. Después la Biblia habla de un juicio en donde rendiremos cuentas al Señor. Pero ese juicio es para recibir coronas, ¿sí? Nosotros, yo por ejemplo, como padre de familia y como esposo, tengo que rendir cuentas por lo que suceda con mi esposa y con mi hija. Y ese rendir cuentas no es condenatorio, ¿sí? Porque ese ya fue, por eso digo, hay que separarlos. Sin embargo, el que yo entregue a mi esposa y a mi hija delante del Señor, buscando siempre haberles enseñado de Cristo, si yo lo hago de la manera correcta, Dios me dará una corona por ello. Si yo predico el evangelio en la iglesia, recibiré una corona por hacerlo. Dice Pedro que cuando venga el príncipe de los pastores, recibiremos nuestra corona. Ese es el segundo juicio. Pero no es para condenarnos, es para recibir coronas por lo que hayamos hecho de manera adecuada en el servicio al Señor. ¿Sí? O sea, no nos puede el Señor liberar de la condenación y después tener un juicio. Ah, sí, pero acuérdate que se me pasó. No, porque Dios cuando haga ese juicio al que va a estar viendo es al Señor Jesucristo, no a nosotros. ¿Sí? Y entonces por medio de la sangre del Señor Jesucristo, que es perfecta, ninguno de nosotros puede recibir condenación. ¿Sí me expliqué? Sí, hermano, justo así. ¿Sí? Entonces, vamos, lo que hacemos después de creyentes, y no me refiero al pecado, me refiero a nuestras buenas obras, porque dice que ese juicio es para ver nuestras buenas y nuestras malas obras, se refiere a lo que sacerdotalmente hemos hecho después de creer. Si hay un hermano evangelista que va y predica a las calles, recibirá su corona, ¿sí? Entonces, bueno, este es ese segundo juicio del cual usted habla, hermana. Pero entonces sí hay que separarlos. El condenatorio es por creer o por no creer. Para los que no creyeron, que son condenados, bueno, esos de acuerdo a sus obras, malas por supuesto, será una gradualidad en su condenación. Esto sí, hay una gradualidad en la condenación. Mande, Vicky.
Sí, sí, nunca será como consecuencia de nuestro pecado si somos creyentes, ¿no? Por supuesto, y esto no lo podemos separar, hay consecuencias de nuestras decisiones. O sea, si yo toda mi vida he tomado, he fumado, me he drogado, pues voy a llegar a una edad muy joven en la que tenga muchos conflictos de salud. Esto no es, eso es diferente, ¿no? Vamos, por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que los días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Y ese honrar es obedécelos, escúchalos. ¿Sí? Porque al final de cuentas el consejo del padre siempre será para que te vaya bien en la vida. Yo no conozco a un padre que aconseja a su hijo para que le vaya mal, ¿eh? Seguramente habrá porque también hay malas personas, ¿no? Pero bueno, el consejo que nos dan siempre es con el fin de que nos vaya bien. Y regularmente cuando escuchamos ese consejo, pues nuestros días se alargan en la tierra, ¿no? Pero no es lo mismo una consecuencia por una mala decisión que un juicio que diga Dios, no, pues te vas a morir. ¿Por qué? Porque sí, pero entonces ¿dónde está el perdón? No, no, Dios nos ha perdonado y no hay más. Sí, sí, hay algo que no podemos dejar escapar, que es la soberanía de Dios. Y parte de esa soberanía es que nuestra vida está determinada en el tiempo. Ni nos adelantamos, ni nos atrasamos, ¿eh? O sea, mi abuelo vivió 2 o 3 años más que mi papá, ¿sí? Y yo me quedo mucho el día en que el hijo de nuestra hermana Naye y Edgar murió, muy pequeñito, de unos días de recién nacido. Yo decía, ¿qué va a decir mi papá? Es bien complicado saber qué decir, ¿eh? Y su pregunta al inicio es, ¿qué es el tiempo?
Y de ahí empezó a abordar el tiempo como algo que nos rige a nosotros, pero que no rige a Dios. Y entonces él decía unas horas, unos días, unos años. Y él decía, Benjamín vivió toda una vida. Un bebé de 8 días de nacido, ¿no? 10 días. Vivió toda una vida y vino a hacer lo que tenía que hacer. Sí vivimos un día, sí vivimos un año, sí vivimos 50, sí vivimos 100. Es el tiempo que Dios ha determinado desde el principio de los tiempos, ¿sí? Con ello lo que quiero decir es que nada en nosotros determina si vivimos más o si vivimos menos. Puede determinar nuestra calidad de vida, insisto, pero nada determina si vivimos más o si vivimos menos. Ni siquiera el que se quiere quitar la vida. Porque hay muchos que se quieren quitar la vida y no pueden hacerlo, ¿no? El tiempo que Dios determine. Y esto, insisto, responde también a esa parte. No todos mueren como un juicio, ¿sí? No es así. La vida está determinada por Dios desde el principio de los tiempos. Bueno, vamos a continuar. Ya casi por terminar, dice el versículo 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Mi deseo es estar con Cristo, pero yo sé, porque Dios me ha dado discernimiento, que permanecer con ustedes aún es más provechoso que partir. Y entonces dice el versículo 25, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Por eso les decía, Dios le dio el discernimiento de entender que no habría de morir, que todavía debería permanecer entre ellos por algún tiempo, porque era aún de edificación para toda la iglesia, ¿no? Y dice el apóstol Pablo, y yo estoy dispuesto a vivir aún en mis conflictos y en mis aflicciones y en mis cárceles. Solamente quiero pedirles algo, que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. La palabra combatir quiere decir pelear al lado de otro. Eso es combatir, ¿sí? Batirme con alguien, ¿sí? Y entonces el apóstol Pablo solamente les pide 2 cosas. La primera es que su comportamiento sea digno de ser llamado hijo de Dios, ¿sí? Y esto debe ser un llamado para todos nosotros. Nuestro comportamiento debe ser digno de que nos digan cristianos. ¿Eres cristiano? Bueno, creo en el Señor, ¿no? Pero entonces eres cristiano, porque crees. Eso no nos exime de comportarnos bien o mal. Ni siquiera el ser creyentes nos exime. O sea, si no fuésemos creyentes, de todas maneras tendríamos que buscar ser buenas personas, ¿sí? Pero bueno, históricamente hay un comportamiento digno del creyente, y eso es lo que el apóstol Pablo pide de los suyos. Y lo segundo, dice, es que estén firmes en un mismo espíritu. Y vean cómo la palabra espíritu está con E minúscula. Se refiere al espíritu del hombre, ¿sí? O sea, nuestro espíritu, nuestro ánimo esté en lo mismo. Hace rato que les decía, me gustaría que todos leyéramos lo mismo, que todos escucháramos lo mismo. Es para que todos estemos en un mismo pensar, en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Eso es bueno para la iglesia, ¿no? Así que el apóstol Pablo les pide esto, que estéis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Cuando estamos juntos, peleamos todos juntos por el evangelio. Nuestra lucha es llevar este evangelio a todos los que tengan que escucharnos. Y para que este evangelio tenga fruto, tenemos que estar unánimes,
¿sí? Dice que el Señor Jesús antes de partir les dijo a sus apóstoles: yo me voy, pero necesito que todos permanezcan unánimes, que todos permanezcan aquí hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y entonces en el libro de los Hechos, cuando viene el día del Pentecostés, dice que todos se encontraban unánimes en oración. Todos estaban juntos, todos estaban buscando de Dios, todos estaban orando por lo mismo, ¿sí? Todos estaban unidos. Así que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y dice que hablaban lenguas, ¿sí? Y entonces empezaron los milagros y los prodigios, ¿sí? Entonces el llamado, hermanos, no es coincidencia. No es coincidencia que Dios nos esté hablando de esta unidad como iglesia. A todos nos gusta que la iglesia esté llena, que haya hermanos, que Dios se manifieste en este lugar, ¿sí? Pero para ello debemos estar todos juntos, alabando y adorando a nuestro Dios. Eso es el anhelo de todos nosotros, ¿no? Conflictos todos tenemos, ¿eh? Yo sé que ustedes han pasado por pruebas muy difíciles, pero como ayer, y me atrevo a decirlo porque así es, le dije a Ricardo: Ricardo, tú no estás solo. Sé que tiene un conflicto, pero no estás solo. Y si podemos orar todos por él, así lo haremos, como lo hemos hecho aún sin que estuviera entre nosotros, ¿no? Y si podemos ayudarle de otra manera, también lo haremos. Pero esta prueba no tiene por qué pasarla solo, como ninguno de ustedes o ninguno de nosotros tenemos que hacerlo. Dios nos ha unido en este lugar como una iglesia porque somos sus hijos. Todos ustedes y yo somos sus hijos, ¿sí? Y esto es lo que el Señor quiere de las congregaciones, porque es la única manera en que Él se pueda manifestar para engrandecer su gloria. Vamos a orar. Mande, hermana, perdón. No, yo insisto, no solamente usted, muchos de los que estamos aquí, sino es que la mayoría, por consecuencia de nuestro pecado, deberíamos haber perecido, pero la misericordia de Dios ha sido grande. Sí, hermano. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tu voluntad es perfecta en nuestras vidas. Tenemos claro que tú has decidido que en cada uno de nosotros el evangelio sea guardado en nuestro corazón. No es de nosotros, aún la fe proviene de ti. Por eso te damos gracias. Si como el apóstol Pablo decimos, Señor, que el morir es ganancia para todos nosotros, bien hacemos. Pero también hacemos bien si reconocemos que vivir para ti también es necesario para que el evangelio crezca. Permite que nuestras vidas tengan, Señor, un propósito en ti, y que sea que tu palabra se extienda a todos aquellos, Señor, que aún no han escuchado de tu palabra. Te pido que en la vida de todos nuestros hermanos, Señor, haya una convicción de saber que el día que perezcamos en esta tierra es simplemente el momento en el que tú nos llamarás a tu presencia. Este es el motivo de nuestra fe, no por obras para que nadie se gloríe,
sino por tu gracia y por tu misericordia. Te damos gracias por este día y te pedimos, Señor, que tú nos sigas sosteniendo y que tú nos sigas, Señor, enseñando de tu palabra. Oramos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.